Ay, Penny, me asustó. ¿Me escuchás? ¿Suena? Ay, no sé. Hola. Hola, Felipe. Sí.
Hola. Si quieren, vamos empezando de una vez. Ok. Bueno, buenas. Nuestra charla, bueno, la idea de toda esta charla fue con esta pandemia y todo, no solo se ha modificado, digamos, nuestras interacciones humanas a un nivel social, sino también a un nivel laboral y con nuestros usuarios, ¿verdad? Entonces, esos cambios han tenido muchas repercusiones y entre ellas las pruebas de usuario. Vamos a mostrar aquí cómo ha sido nuestra experiencia y cuáles son esas cosas que hemos rescatado y que podríamos utilizar para realizar las pruebas de usuario remotas. Mi nombre es Felipe Hidalgo, yo soy diseñador UX UI en Parallel Devs y me acompaña María Fernanda, que es una diseñadora UX UI en Parallel Devs. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con una pequeña introducción de qué son las pruebas de usuario. Las pruebas de usuario son una metodología que se usa para la investigación y para la observación de las pruebas. Se busca tener una eficiencia, eficacia y una satisfacción de las pruebas. Además, se utiliza para validar y refutar todas las decisiones de diseño, además de medir la utilidad de la interfaz. ¿Por qué la usamos? Ok, nosotros la usamos para encontrar todos los errores y confirmar todas las decisiones de diseño que se toman. Además, se utiliza en una parte previa para abaratar todos los costos en futuras etapas. Y sobre todo, lo más importante es que nosotros no somos los usuarios. Entonces, hay que hacer todas las pruebas con los usuarios que van a ser el público. ¿Cómo se hacen? Se hacen unas tareas que estas tareas se validan con los usuarios por medio de ya sea prototipos digitales o por prototipos físicos. Ok, vamos a hablar de tres principales métodos o tipos de pruebas de usuario. En primer lugar, el presencial, que es el que tal vez conocemos un poco más, y dentro de sus ventajas es que es sencillo leer las reacciones no verbales y el lenguaje no verbal que utilizan los usuarios a la hora de usarlo. Entonces podemos ver caras y podemos ver movimientos y reacciones ante el prototipo que nos podrían entregar retroalimentación. Después se tiene un control, se tiene más control sobre la sesión en comparación con los otros dos métodos, principalmente porque se puede, digamos, al estar presencialmente con una persona, se puede extender más, se puede disminuir más el tiempo, se puede cambiar el script o el guión que se está siguiendo a beneficio, digamos, de lo que sea en el momento. Después, se puede recrear el contexto de uso más real. Esto estamos hablando de que podría ser no solo el espacio, sino también el medio y la situación. Entonces, podríamos recrear el espacio de uso que realmente sea el real, digamos, y el medio. Entonces, si es en un celular, podríamos hacerlo muchísimo más fácil en la manera presencial que acceda a un celular, digamos, si la pruebas en un prototipo que es para celular, si es en la tablet, que se haga la prueba en la tablet, que si es en la computadora es así. Se pueden realizar preguntas de seguimiento, que eso es algo bastante importante, mucho más cuando la persona no ha tenido experiencia dando feedback o retroalimentación, puesto que uno puede indagar por más respuestas y puede indagar por más cosas. Algunas veces puede ser más cómoda la logística. ¿Cuáles son esas veces? Si la empresa da a uno le da el espacio y los usuarios para realizar eso. Entonces no nos tenemos que preocupar por reclutar usuarios ni buscar un lugar donde hacer la prueba, sino que la empresa lo da por nosotros. Después, dentro de las desventajas que se tienen hacerlo presencial es que se debe invertir no solo dinero, sino tiempo en trasladarse y también en alimentación y en ciertas cosas que también tienen que ver con esto. Después supone una inversión grande de tiempo de ambas partes, puesto que no solo de la parte del usuario en específico, del trasladarse y el llegar a algún lugar, sino también
del moderador o el que esté llevando a cabo la prueba para poder acceder a eso también. La mayoría de veces la logística es complicada y es en el caso de que la empresa no provea nada de eso, de lo que hemos mencionado previamente. Después se debe proveer un medio y un contexto. Como es una ventaja, puede llegar a ser una desventaja porque hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que llegar a eso, entonces puede ser al final un poco complicado. Después, analizando las remotos sin moderar, hay una amplia gama de herramientas que podemos encontrar. Las más famosillas deberían ser como user testing, loopback, el tema de user zoom, utest. Todas son bastante positivas y tienen sus desventajas y ventajas dentro de cada una. Pero en realidad las ventajas mayoritariamente de las remotos sin moderador es que es automático, por tanto el tiempo invertido es menos en la mayoría del caso y por ende en la mayoría de las veces es menos la inversión, digamos, de dinero, porque al final de cuentas el tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces de ahí partimos a que es barato en comparación al método presencial. Puede ser más barato que el moderado, simplemente el remoto moderado, pero y eso dependería de muchos factores. Después, reunir usuarios resulta más sencillo. Hay algunas, y ojo que hago la aclaración en algunas de estas herramientas que podrían facilitar el acceder como a ese nicho específico que necesitamos de los usuarios, pero podría ser que no, entonces también podría complicarse. Existe menos sesgo que en las otras dos. ¿Por qué? Porque no hay una cara, ¿verdad? No estamos viendo una cara, entonces para la gente es muchísimo más fácil dar críticas si no ven una cara pero a quien afectar, digamos, que al final en realidad ni siquiera nos están afectando, nos están ayudando. No es necesario trasladarse, entonces para ninguna de las dos partes los usuarios pueden hacer las pruebas desde la casa o el trabajo, lo que sea, y al igual que el moderador o el que lleva a cabo la prueba. Después, no se tiene mucho control sobre la prueba. Es una de las desventajas importantes y es principalmente porque la prueba, así como la hizo la persona, así va a venir. No podemos sacar nada más de eso. Eso es lo que hay, digamos, y eso ahí se limita a eso. Después, que se puede recibir poco feedback, y es lo que hablábamos de un principio, que si recibimos poco feedback de alguien que no haya hablado mucho, no podemos hacer nada con respecto a eso. Después, que el medio depende del usuario y su disponibilidad. El medio, me refiero al dispositivo y el lugar donde vaya a hacer la prueba. Entonces, podría haber una afectación de factores externos. Podría que el dispositivo no sea el correcto, o sea, que haga una prueba de celular en una computadora, etcétera. Y falta de acompañamiento y empatía como motivación. Nosotros como moderadores de una prueba de usuarios tenemos que tener ese acompañamiento y tenemos que tener esa empatía con el usuario. ¿Por qué? Porque esto motiva hacia el usuario a saber que está haciendo las cosas bien. Entonces ese acompañamiento siempre es importante y sí. Bueno, en el caso del remoto moderado, tenemos ventajas y desventajas también. Como ventaja tenemos lo que es la flexibilidad de la entrevista. Esto nos va a permitir que conforme vayamos haciendo la entrevista y tenemos un guión, depende cómo vaya avanzando, puede haber pequeñas variaciones y no tiene que ser como siempre un estricto, todo el guión se puede ir variando según vaya avanzando. Se puede realizar preguntas de seguimiento, si el usuario en ese momento no está diciendo nada, se pueden preguntar cosas como qué está haciendo ahí para promover que el usuario vaya hablando. No es necesario trasladarse, eso es una de las grandes facilidades que tiene, que el usuario pueda hacerlo desde su casa o en el lugar donde se encuentre, e igual la persona que va a conducir todas las pruebas puede hacerlo desde el lugar en que se encuentre. Se puede extraer más retroalimentación, porque al tener una conversación fluida con el usuario, se puede propiciar por medio de palabras, por comentarios, el hecho de que el usuario se sienta en la confianza de seguir alargando la conversación y dando un feedback más retroalimentativo. Además, existe menos sesgo que en la presencial, porque en la presencial lo que sucede varias veces es que al estar de frente con la persona que está haciendo la encuesta,
no se sienten la suficientemente confianza de decir las cosas con transparencia. Entonces, al no estar viéndolo a uno en la cara, tienen la seguridad de decir las cosas directas. Después nos puede hacer una súper desventaja es el hecho que no se pueda observar el lenguaje verbal del usuario. El lenguaje verbal nos funciona mucho en las pruebas porque de esa manera podemos ver si el usuario realmente le está costando algo o si muestra alguna confusión, y todo eso son gestos que realmente ayudan a la hora de tomar las puntuaciones en las pruebas. Después, no se realiza un ambiente controlado. Este es un problema porque al estar cada quien en su ubicación, puede haber problemas externos, como lo que son problemas con el internet, ruidos en la calle, que no sé, ladra un perro, que cualquier otro sonido que esté interfiriendo. Además de que hay veces puede haber como un desfase con el audio, y eso puede generar que la información que se extraiga sea de menor calidad. Además, otra desventaja es que la primera interfaz va a ser la computadora. Al realizar las pruebas se necesita una computadora por el tema de poder grabar las llamadas y todo esto. Entonces, lo que puede pasar es que el usuario, por ejemplo, si queremos testear una aplicación de un móvil y lo que tienen es la computadora, entonces puede pasar que la interacción no sea la que ya el usuario debería reconocer. Por ejemplo, nos pasó una prueba con usuarios en una aplicación móvil que la persona nos dijo, yo haría clic derecho. Y esto se debe porque estaba pensando en que teníamos una aplicación web y no una aplicación móvil. A veces no se realizan en el contexto. Esto incluye lo que es el espacio y también la situación. Siempre va a depender en el contexto, en el lugar que esté el usuario haciendo la prueba. No podemos manejar si realmente pudiéramos construir todo un espacio como lo sería en el caso de la presencial. Perfecto. Ok, ahora vamos a introducir a Mariana, que va a ser nuestra usuario, que vamos a poner a prueba y vamos a hacerle como una prueba hipotética, y vamos a ir viendo por cada etapa cómo se podría comportar Mariana y cómo podemos aplicar esas buenas prácticas y todas esas cosas que nosotros hemos aprendido y hemos considerado para esto. Dentro del proceso de una prueba de usuario, tenemos, en este caso, remoto moderado, porque es lo que estamos planteando ahorita por toda la situación. Tenemos 3 etapas principales: el antes, el durante y el después. El antes tiene que ver con la planificación de la prueba, el durante con la ejecución de la prueba y el después con el análisis. Después, empezando por el antes, es importante, muy, muy importante, tener un objetivo claro de la prueba, pero claro como el agua. O sea, de verdad que es importante tenerlo siempre, y escribirlos los hace más reales. Entonces, si uno escribe los objetivos de que tenemos que sacar a partir de todo esto, y pues se va a hacer un poco más concreto y vamos a tener una dirección más clara. Pueden ser objetivos explorativos o objetivos más concretos, que nos llevan al siguiente paso: el determinar un tipo de tarea y cómo se va a manejar y evaluar. Las tareas pueden ser 2, explorativas y de concretas, digamos, o de conversión. Entonces, las explorativas tienen un poco más de libertad. Planteamos preguntas como: ¿qué haría en esta pantalla? ¿Cómo entendemos esta pantalla? ¿Qué creemos que estamos viendo aquí? Para saber qué es lo que opina la persona de una manera más abierta. En cambio, las de consenso, o las de consenso, es que uno llega a, digamos, a preguntar exactamente qué es lo que quiere uno. Por ejemplo, quiero reservar un tiquete para una película. Quiero ver una habitación de un hotel. ¿Cómo haría eso, verdad? Entonces, un poco más concreta y un poco más dirigida a lo que vamos. Después, ¿cómo se van a manejar? Las tareas normalmente se plantean en una lista, y esas listas son los pasos a seguir durante la prueba. Nosotros tenemos un tipo de documento en el que llevamos una categorización de las pruebas y una distribución de las tareas que vamos a realizar y criterios a evaluar, ¿verdad? Y conforme a eso tenemos un sistema de puntuación que asignamos. Eso está muy, muy abierto a lo que se quiera. Puede ser nada más la tarea y decir,
quiero agregar nada más comentarios de lo que dice la gente. Puede ser, llevo esto y pongo nada más la nota, o puede ser los dos. En este caso nosotros usamos los dos. Y entonces eso nos da facilidad para saber cómo es que lo vamos a evaluar. Normalmente se manejan de 5 hasta 12 tareas, y si son 12 tienen que ser muy, muy cortas. Las pruebas no pueden extenderse más de 40, 50 minutos. Después se debe escoger la plataforma y agendar cita con Mariana. El tema es que, ¿qué pasa si Mariana está en Estados Unidos y vamos a hacer una prueba en inglés a Mariana en Estados Unidos? Hay que tener en cuenta muchísimo la plataforma con la que lo agendemos, y la hora y el cambio de horario. Eso nos ha pasado bastante, que pues como se confunden las horas, entonces ya ahí quedamos en hasta días diferentes. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Y la plataforma que nosotros realmente recomendamos es Meet más Google Calendar, por esa sincronización y esa coordinación efectiva que hay entre las dos plataformas. Aparte de eso, que es accesible para todos. Y bueno, creo que ahora ya cambiaron los permisos y creo que ya no se puede grabar, pero era una plataforma en la que se podía grabar y en la que se podía compartir pantalla fácilmente, y no había límite de tiempo, que eso también es algo importante. Hay que tomar eso en cuenta cuando escogemos esa plataforma para realizar la videollamada. Después, es súper importante crear un guión introductorio y tareas para aplicar a Mariana. El tema es que si Mariana también habla solamente inglés, tenemos que tener una guía para guiarnos a través de eso, al no ser nuestro primer idioma. E incluso si lo fuera, el tema es tener claro qué es lo que vamos a decirle, porque no se trata, ahorita lo vamos a ver, pero no se trata solamente de decir, ok, aquí está esto, hágalo y ya. Tiene una introducción de por medio y una explicación antes que tiene que ver con cómo funciona el prototipo y todo. Entonces hay cosas que no se pueden perder y no se pueden dejar de decir. Y también explicar las tareas por aplicar. Después, hay que verificar que Mariana cuente con todo el equipo para realizar la prueba. No solo el dispositivo en el que se va a realizar la prueba, sino también cuente con buen internet y con espacio, un ambiente libre de factores que puedan intervenir. Por ejemplo, ruido, no sé, en este caso, si estuviéramos poniendo cámara y todo, la luz y demás, ¿verdad? Y súper, súper, súper importante, y es una etapa en la que salen muchos problemas, es un simulacro antes de hacer la prueba. Es súper, súper importante tener eso claro, puesto que nosotros pues, lo hemos visto tanto que ya parece pan de cada día, pero no es así. Digamos, en la prueba pueden salir errores, no solo en la aplicación de la prueba y en la aplicación de las tareas, sino también en el prototipo en sí. Entonces hay que considerar eso. Bueno, ya entrando a la parte que es durante la prueba que le vamos a hacer a Mariana, ya sea Mariana o cualquier usuario que se la vaya a aplicar. Lo primero es hacer una pequeña introducción. Bueno, antes de todo esto, lo más importante es que tanto el moderador como el observador estén dentro de la llamada. Como decíamos anteriormente, es mejor que en las pruebas remotas moderadas se acompañe con alguien más. ¿Esto por qué? Porque el moderador va a ser el que va a llevar a cabo como toda la introducción, va a explicar, le va a pedir que haga las tareas a Mariana o al usuario, y el observador va a ser el que apunte absolutamente todos los comentarios, y este debe siempre mantenerse en silencio para no interferir con lo que puede decir el moderador. Entonces, a partir de eso, es muy importante pedirle que comparta la pantalla. Uno le manda por el chat de la plataforma que se esté utilizando el link del prototipo para que lo abra. Hay que hablarle una pequeña introducción sobre la aplicación. Esta tiene que ser muy breve y no puede ser detallada, porque entre más detalles usted haya, más puede sesgar las pruebas. Después se le tiene que explicar toda la naturaleza del prototipo, explicarle al usuario cómo funciona el prototipo, porque si es en grises, por qué es en grises, que la información ya viene definida, que no es como que si se le pide ingresar un correo, ese correo ya va a venir con información establecida y no es como que tiene que realmente llenar.
Después se le va a pedir a Mariana que piense todo en voz alta. Absolutamente todo tiene que decirlo, porque eso es muy importante para el observador y para el moderador, todo el feedback que pueda atraer. Es indicarle que cualquier, o sea, si es una duda, si tiene un comentario positivo, si tiene un comentario negativo, cualquier cosa que pase por su mente es importante que lo diga. Esto es súper importante, decirle que no hay respuestas buenas ni malas. Esto porque al decirle, dejarle muy claro al usuario, a Mariana en este caso, que todas las respuestas que ella dé van a ser muy importantes de nosotros, le da la confianza de decir lo que quiera. Porque muchas veces nos ha sucedido que durante las pruebas los usuarios evitan decir algo porque siente que va a decir una respuesta y no es la correcta. O nos pasa que están haciendo algo y constantemente están diciendo como, ay no, lo estoy haciendo todo súper mal, ¿verdad? Entonces darle esa seguridad de que puede hacer lo que quiera y que absolutamente todo lo que está haciendo está realmente bien. Después grabar, hay que acordarse de grabar, porque muchas veces se nos olvida y después en media pruebas se pone a grabar y perdimos demasiada información que fue importante. Entonces, tener súper presente que después de toda la introducción o antes, ya como sea que quiera, poner a grabar toda la sesión. Estar pendiente del tiempo de las tareas, sobre todo el observador debe estar muy pendiente del tiempo que dure en cada tarea, porque esto puede ser un indicador de qué tanto le cuesta y qué tanto es la eficiencia que va a tener el usuario haciendo cada tarea. Después tenemos lo que es preguntas que pueden aparecer. Por ejemplo, Mariana puede llegar y decir, ¿qué hago aquí? Entonces, lo que hay que hacer es no contestarle realmente qué es lo que hace ahí, sino preguntarle como, ¿usted qué haría? O ¿usted qué cree? Porque nosotros no podamos dar una respuesta o decirle qué hacer, porque estaríamos sesgando las pruebas. Entonces, siempre contestar con una pregunta. También, si fuera el caso de que Mariana o el usuario llega y dice, no sé, yo cambiaría este icono por esto otro, entonces lo importante es escucharlo, porque pedirle una justificación de por qué lo haría, pero no discutirle, porque muchas veces puede ser que diga, es que yo cambiaría este icono y el moderador termina diciéndole, no, es que está ahí por esta y esta razón. No se trata de explicarle el motivo, sino entender por qué ella lo cree así y por qué pensaría que es mejor otra cosa y nada más aceptar su retroalimentación. Si fuera el caso de que Mariana se queda en silencio o el usuario se quede en silencio y no esté diciendo las cosas conforme vaya haciendo la prueba, uno puede promover que ellas vayan hablando con preguntas, estarle preguntando como, ¿y qué estás haciendo ahí? ¿Qué crees que está pasando? ¿Me podría narrar qué es lo que está viendo? O todas esas preguntas para estimular que el usuario siga hablando y nosotros poder recibir la mayor cantidad de feedback que necesitamos. Si el usuario llegase a continuar, digamos, se le dice una tarea y este sigue, avanza solo, esto va a depender si es una tarea exploratoria, porque si fuera una tarea exploratoria, súper bien, porque quiere decir que todo está realmente claro y el usuario puede seguir avanzando por sí solo sin la necesidad de un acompañamiento. Sin embargo, si es una tarea de conversión, se le debe pedir al usuario que se detenga y que se devuelva un toque para poder seguir con las tareas que se le van asignando. Después, tenemos como consejos para el observador, la persona que está apuntando absolutamente todo. Sumamente importante escribir todos los movimientos de Mariana. Y a esto me refiero, digamos, al no tener esa parte presencial con el usuario y poder ver todos sus movimientos y gestos, es muy importante aprender a leerlos por medio del mouse. Entonces nosotros podemos ver que hay veces en la pantalla el usuario empieza a mover sin sentido el cursor del mouse y esto realmente lo hacen mucho cuando están pensando o cosas así. Entonces todas esas actividades, aprender a leer como esos movimientos son súper importantes y anotarlos. Además de que, por ejemplo, si una prueba tiene, no sé, 2 rutas diferentes, entonces apuntar por qué ruta usa cada usuario para después poder evaluar cuánta cantidad de usuarios tomaron esta ruta y cuántos otros usuarios tomaron la otra ruta.
Después, la interpretación de los comentarios. Esto se ve porque hay veces hay que poner los comentarios literal, así como los dicen. Por ejemplo, cuando dicen como, ah, sí, claro, entiendo, no sé, o sea, literal ponerle, no sé, porque esos comentarios son los que nos están ayudando a respaldar el hecho de no tener a la persona presencial. Hay otros comentarios que sí los podemos poner con nuestras palabras porque es una interpretación de lo que están diciendo. Al final de todo esto se sugiere una nota, digo sugerir, porque realmente es una nota que puede cambiar. Entonces, cuando cada tarea concluye, la persona que es el observador sugiere una nota que según la escala con la que se esté trabajando. Después, es súper importante agradecerle a los colaboradores de una manera muy entusiasta, decirle que muchísimas gracias por su participación, dejarles en claro que absolutamente toda la información que nos dieron fue súper importante para nosotros porque nos va a ayudar a mejorar la aplicación, además de que estos usuarios van a ser posibles usuarios de la aplicación que estemos creando y es importante hacerles saber que fueron sumamente valiosos en las pruebas. Después tenemos toda la parte que es el análisis. Apenas se termina la prueba, se aconseja hacer una reunión, porque toda la información está bastante fresca, entonces se hace una reunión entre el moderador y el observador para compartir todas las observaciones. Se hace una alineación de comentarios, se leen los comentarios que apuntó el observador y el moderador toma opinión si tal vez hace falta algo o si él considera que alguna palabra o frase que dijo pareció importante y tal vez el observador no la tomó en cuenta. Además, se busca coincidir las notas asignadas porque puede ser el caso que para el observador una tarea, por ejemplo, tuvo un 3 y para el moderador él sintió que, no sé, tuvo un 5. Entonces se dialoga y se llega a un acuerdo para realmente saber cuál es la nota más idónea para la prueba. También anotar todas las ideas espontáneas, porque muchas veces cuando se están leyendo todos los comentarios, revisando las notas, surgen posibles soluciones o ideas de mejora, y es mejor apuntar en ese momento inmediato todos esos cambios que se pueden hacer, porque si uno los espera a terminar todas las pruebas, posiblemente ya uno ni siquiera se acuerda qué fue la posible solución que uno pudo haber realizado antes. Guardar todas las grabaciones en un lugar específico. Es mejor ir guardando cada grabación cuando se termina la prueba. Esto porque si uno llega y tiene todas las grabaciones al final, después se pueden perder algunas y luego es muy importante guardar cada grabación con su nombre específico para no tener problemas de que se mezcle entre ellas y después tener que revisar una por una para saber cuál usuario era. Se hace un consolidado de notas, acciones y comentarios, pero esto viene ya cuando se terminan todas las pruebas con usuarios. Cuando uno llega y realiza todas las pruebas de usuarios, se hace un consolidado de notas. Sí, digamos, estuvo trabajando con varias versiones. Por ejemplo, para prototipos que se usó una versión en español y una versión en inglés, un A/B test. Entonces, se usa un consolidado de notas y también de las acciones. Las acciones quiere decir, si, no sé, si una prueba, como decía antes, tiene dos caminos, entonces para contar cuántos usuarios exactos tomaron esta ruta y cuántos usuarios exactos tomaron la otra ruta para saber si es mejor mantener ambas rutas o si está bien eliminar alguna de las rutas. Se puede hacer un ejercicio de sintetización de datos. Esto se usa un feedback grid, que la idea es con el feedback grid alinear todas las preguntas positivas, negativas, sugerencias y de esta manera poder tener todos los datos de una forma más ordenada. Al final se llegan todas las conclusiones y las soluciones, entonces se agarran todas por prueba literal, por cada número de tareas se llega a una conclusión y se le pone una solución. A este se le va a estimar un tiempo. Es mejor estimar el tiempo de cuánto se va a llevar a cabo haciendo todos los cambios realizados por sección en el momento, porque es cuando uno más realmente lo tiene claro y no después, porque tal vez el estimado del tiempo no va a ser el más adecuado. Al final lo que tenemos son como consejos que damos nosotros, Felipe y yo, a raíz de todas las pruebas que hemos realizado. Es muy importante tener en cuenta que hacer
estas pruebas de usuario en una etapa temprana ayuda a que los costos sean menores. Por ejemplo, si nosotros hacemos estas pruebas de usuarios en la parte de investigación o de diseño, va a ser súper más barato en comparación si lo hacemos en la parte de desarrollo, prototipado o ya de producción. Que de producción los costos van a ser altísimos. Ok, también es importante que de tener un objetivo para el estudio, no solo objetivos específicos para las pruebas, sino una idea general de que necesito un estudio. No vamos a hacer un estudio de diseño de pruebas de usuario simplemente porque así lo dice y así se ha venido haciendo. O sea, el objetivo de generar unas pruebas de usuario es realmente obtener feedback acerca de eso. Después, las preguntas que hacemos, las hacemos abiertas. Nunca hacer preguntas de sí o no, puesto que no nos da ningún valor agregado a lo que es el feedback y la retroalimentación que estamos recibiendo. Importantísimo promover las historias y anécdotas y experiencias de las personas. Si nos empiezan a contar una historia, eso es súper, súper valioso, no solo porque estamos basándonos en ejemplos reales, sino también porque es una forma fácil de entender las cosas y fácil de explicarla para el usuario. Entonces, muy importante. La parte, esta otra, de pocos usuarios muchas veces es mejor, es porque, digamos, si uno utiliza 5 usuarios, se da una validación del 85%. Entonces, es recomendable hacer varias pruebas, no sé, unas 3 pruebas con 5 usuarios cada una, y entonces van a ser muchísimo más efectivas que realizar una sola prueba como con 15 usuarios. Es muy importante incluir a un acompañante. Este acompañante sería el observador, que lo dijimos anteriormente, porque en el caso de que solo fuera el moderador, tiene que estar pendiente en toda la sesión de estar llevando a cabo las preguntas, estar poniendo atención, tener una conversación más fluida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no tenemos un observador que vaya apuntando todos los comentarios, al final el moderador va a tener que revisar todas las grabaciones para poder extraer todos los comentarios importantes. Entonces, es mejor hacer todas las pruebas con un acompañante. Después, la realización de las heurísticas ante las pruebas hay veces muy importante y eso abarata costos también, porque hay muchos fallos que se pueden prever con heurísticas. Entonces, si se puede prever algún fallo a raíz de una heurística, no es necesario tener que llevarlo hasta pruebas de usuario. Se puede corregir y ya pruebas de usuario llevarlo sin ese error. Algo importante, y ya creo que es como tipo cliché, es que lo que los usuarios dicen no siempre es lo que hacen. Eso pasa mucho y recuerdo experiencias donde clientes han dicho, ok, queremos esto así y así y así, y tal vez nosotros decimos como, ok, pero tal vez no es lo natural, ¿verdad? Porque no es lo que va con el estudio y no es con lo que va con la teoría que nos dice lo que hacen en vez de lo que estamos recibiendo, lo que estamos diciendo. Entonces, y pues al final terminan no funcionando porque nos basamos en opiniones, digamos, y no en acciones que hacen las personas. Entonces, sí es importante tomar en cuenta la opinión del usuario, sin embargo, tener claro que siempre puede ser que hagan lo contrario o cosas diferentes porque y pues así es la intuición, ¿no? Después, es importante tener usuarios nuevos cada ronda de pruebas, principalmente para no provocar sesgos y no provocar que las personas que ya sepan usarlo ya tienen como esa curva de aprendizaje que ya pasaron sobre el prototipo, entonces ya van a cubrir esa parte y no queremos eso, ¿verdad? Queremos algo como si lo estuviéramos sacando del paquete o si lo estuviéramos descargando del App Store, ¿no? Esto es súper bueno porque es algo que nos pasó. Lo más recomendable sería que los stakeholders no formen parte de estas pruebas. Sin embargo, hay veces ellos quieren hacer parte de, entonces hay que dejarles muy en claro los alimentos que hay que tener. Porque lo que pasa es con los stakeholders es que como ellos tuvieron la idea y están enamorados de su producto, quieren como luchar y refutar lo que tal vez los usuarios quieren. Entonces, decirles que si ellos quieren ser parte de las pruebas, deben permanecer en todo momento en silencio y no pueden opinar absolutamente nada para no sesgar las pruebas.
Después, si los stakeholders también proveen los usuarios o las personas que vayamos a hacer las pruebas, es importantísimo preguntar los antecedentes. Más que todo, porque no sabemos qué tanto saben de la aplicación y es importante que la persona no sepa nada. Como decíamos, es así como sacado de paquete, entonces no queremos que tengan ninguna intervención, ojalá ni siquiera la idea de cómo funciona o de qué es lo que queremos hacer para que sea una prueba limpia y que no hayan sesgos de ningún lado. A modo de conclusión, yo creo que ya estamos, pero a modo de conclusión, de verdad, yo quisiera como promover estas cosas, este tipo de pruebas. Las remotas, como les dije al principio, que nos hayamos separado de nuestros usuarios físicamente no quiere decir que nos tengamos que separar en cuestiones de conocimiento y de feedback. Entonces, de verdad, como que siguiendo todas estas cosas y tomando todos estos consejos y echando para su saco, yo creo que es una forma rescatar ese usuario pues, que hemos perdido a partir de una situación como la pandemia. Exacto, totalmente de acuerdo como dice Feli. Y sobre todo aprender nuevas técnicas para solucionar esa parte que perdimos de lo presencial, como lo decía yo, escuchar mucho esos no entiendo o esos movimientos que hacen, porque realmente eso es lo que viene sustituyendo los gestos y eso es una parte súper esencial en lo que son las pruebas de usuario. Y bueno, pasamos a preguntas. Si alguien tiene preguntas. Tenemos una pregunta de Manuel. Las pruebas novatos, intermedios y expertos. ¿Y cuál es un buen número de personas para hacer las pruebas? Bueno, se recomienda 5. 5 es un buen número de personas por pruebas. Por lo general se usan 5 por usuario o por persona. Digamos, para hacer las pruebas uno construye primero lo que son las personas. Entonces, si fuera el caso de que el proyecto tiene 3 personas, entonces podría hacerse 5 por persona. Pero lo más recomendable es hacer pruebas de 5 usuarios para poder hacer varias rondas y no solo una ronda como con 15 usuarios. Exactamente. De hecho, esto lo rescatamos de Nielsen y todo su estudio, del Nielsen Group, que ha hecho como todo un análisis estadístico a partir de eso, ¿verdad? Cuando se tratan diferentes perfiles de usuarios, sí es diferente. Ahí podríamos estar hablando de 10 personas, digamos, pero 5 de cada nicho. Sin embargo, Nielsen dice, ok, la estadística denota que vamos a cubrir alrededor del 60% de las pruebas en las primeras 3 personas, de los cambios en las primeras 3 personas. Entonces, es súper importante solo hacerla con pocas personas muchas veces. Gracias por la pregunta. A ver, otra pregunta sería, ¿qué es una prueba heurística? Ok, una prueba heurística es una prueba que nosotros hacemos no así como las pruebas normales que hacemos de funcionalidad, sino es una prueba antecesoria a esa en la que nosotros podríamos plantear el explicar a la persona y recibir feedback directo, no de usabilidad, sino como una opinión antes de mandarlo a pruebas de usabilidad. Y en las pruebas heurísticas no se utiliza como usuarios, como el usuario en general, sino personas que tengan conocimiento de, por ejemplo, que yo vaya a hacerle una prueba heurística a Felipe. Entonces, él con su criterio de experto puede hacer el estudio de la aplicación y darme su opinión antes de sacarlo a pruebas. Por eso, perdón, es importante considerar lo de los antecedentes de los usuarios que estamos planteando, ¿verdad? Porque si hay algún usuario que es muy experto, pues nos podría servir muchísimo más una prueba heurística con él para poder llegar y sacar muchísimo más feedback que con cualquier usuario de la aplicación que sea, ¿verdad? Entonces, sí. Con gusto, Manuel. Y bueno, esas No, serían las preguntas que tenemos. okay. No sé si damos unos minutos o damos por concluida la charla.
Porfa, si yo sí quisiera, digamos, que nos dieran feedback con toda la presentación y todo, entonces, en el chat o por mensajes privados, porfa, si pudieran, sería genial para nosotros. Sí, excelente. No sé si damos por terminada Sí. Y bueno, Eh, muchísimas gracias a todos por escuchar la charla. Muy felices de compartir un poquito toda la experiencia que hemos tenido dentro de Parallel y con todas las pruebas de usuario. Muchísimas gracias.